Hey, ¿qué tal? Espero te encuentres bien y bienvenido a un nuevo video. El día de hoy descubriremos cómo ha evolucionado el racismo en Sudáfrica en los últimos 30 años. ¿Y qué fue del apartheid? Nosotros somos Lobos Grises y te lo contamos en 5 minutos, más o menos. Para comenzar, el racismo se convirtió en uno de los temas más preocupantes, luego de que los países africanos lograran su independencia y que la masacre de Sharpeville Bay, Sudáfrica, hizo que sensibilizara la opinión pública general respecto al apartheid en 1963. ¿Pero qué es el apartheid? El apartheid fue una política sudafricana que promovió la ideología de que las personas de origen racial no podían convivir en igualdad y armonía. El apartheid se implementó en 1948 en Sudáfrica por los colonizadores europeos tras llegar a Sudáfrica. El apartheid se caracterizó por la división racial, desigualdad económica y educativa y la prohibición de acceso a servicios sociales, entre muchos otros. Principalmente se originó por el fanatismo de los españoles. Fue por una minoría. Se adueñó del poder en 1940. Entonces se hizo el apartheid una política oficial de Sudáfrica, alegando la necesidad del dominio y el control de los blancos sobre razas de color y menos grado de civilizaciones y menor desarrollo. Todo este movimiento estaba dirigido por la raza blanca. Se hacía una clasificación racial de acuerdo a la apariencia, a la aceptación social o a la ascendencia. Esto produjo revoluciones y resistencias por parte de los ciudadanos no blancos del país. Habían actitudes sumamente racistas, eran apoyadas legalmente e impuestas por los europeos. En el poder, solo la raza blanca podía ejercer el voto, prohibiciones de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros, asesinatos igual de los negros y nunca se hacía justicia. No fue hasta que un hombre decidió luchar activamente para acabar con las políticas del apartheid del Partido Nacional en el poder. Su lucha fue permanente, su nombre era Nelson Mandela. Pero, ¿quién es? Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Metso, Sudáfrica. Él decidió luchar contra el apartheid porque estuvo profundamente afectado por la injusticia y desigualdad que había en su país. Así que como abogado y líder del Congreso Nacional Africano CNA, Mandela se dio cuenta que la lucha en contra del apartheid requería acciones decididas y valientes. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Metso, Sudáfrica. Él decidió luchar contra el apartheid porque estuvo profundamente afectado por la injusticia y desigualdad que había en su país. Así que como abogado y líder del Congreso Nacional Africano CNA, Mandela se dio cuenta que la lucha en contra del apartheid requería acciones decididas y valientes. El 5 de diciembre de 2013, Nelson Mandela, a la edad de 95 años, falleció. Aún así, su legado marcó un antes y un después para Sudáfrica. Ganó el Premio Nobel de la Paz y muchos más. Finalmente el apartheid cayó. El CNA, ahora un partido político, ganó unas elecciones democráticas con más del 62% de los votos en contra del apartheid. Así, finalmente, Nelson Mandela se convirtió en presidente de la nación sudafricana y el apartheid derogó entre 1991 y 1994. Bueno, entonces, actualmente en Sudáfrica, ¿qué ha pasado? Bueno, pues 30 años después, Sudáfrica sigue enfrentando el legado del apartheid, como el acceso a desigualdad a la educación, las indiferencias salariales, la segregación de las comunidades. Aún así, me pongo a cuestionar. Entonces, ¿el racismo sigue vigente en la actualidad tras el apartheid? Si el racismo en la actualidad sigue siendo un problema, no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo. Sin embargo, el legado de Nelson Mandela aún sigue luchando en contra del racismo. Sin embargo, no es lo mismo de antes. Entonces aún sigue el conflicto, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo actualmente. Hay muchas preguntas por responder, pero eso lo haremos en el siguiente video. Muchas gracias por ver.
Esperamos que la información sea de su agrado. Nosotros somos Lobos Grises y nos vemos en un siguiente video. Chao.